Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos algunos ejemplos de operaciones con logaritmos y de hecho aplicaremos esas propiedades de los logaritmos que vimos en otro vídeo. Bueno, vamos primero con una tanda así de 4 ejercicios que digamos que serían logaritmos prácticamente inmediatos, o sea, algunos de ellos dirías, aplicando la definición de logaritmo, ¿os acordáis? El logaritmo de 9 en base 3 es ¿a qué número hay que elevar 3 para que te dé 9? Y tú dices, a ver, a 2, ¿no? 3 elevado a 2, 9. Pues directamente el resultado sería 2. Vale, lo que se puede hacer, si se quiere hacer un paso previo, o en algunos otros casos en los que no será tan inmediato, es el 9 descomponerlo en factores primos, que es 3 elevado al cuadrado, o sea, ponerlo en base 3, entonces, lógicamente, ¿a qué número hay que elevar 3 para que me dé 3 a la 2? Pues hay que elevarlo a 2, ¿no? Y el resultado sería 2. Fácil. Aquí tenemos un logaritmo decimal. Recordad, cuando no aparece nada es un logaritmo decimal. Logaritmo decimal de 1000. O sea, ¿a qué número hay que elevar 10 para que te dé 1000? Y uno puede pensar directamente a 3, efectivamente. Si no, lo descompones y dices, a ver, 1000, por ejemplo, es 10 elevado a 3. Aquí no estás descomponiendo en factores primos, sino estás poniéndolo en base 10, que es la base del logaritmo. Entonces, ¿a qué número hay que elevar 10, que no aparece, para que te dé 10 a la 3? Pues lógicamente a 3. Vale. Después, este de aquí, logaritmo en base 2 de 128. Este es, yo no me atrevo a decir directamente un número. Entonces, habría que descomponer el 128. Entonces, si descompones, vas descomponiendo. El 128, una vez descompuesto, vemos que es 2 a la 7. Por lo tanto, ¿a qué número hay que elevar 2 para que te dé 2 a la 7? Pues a 7, lógicamente. Y el cuarto, logaritmo en base 5 de 625. Lo mismo, yo no me atrevo a decir directamente un número, por lo tanto habría que descomponer en factores primos este de aquí. Sí que vemos que es múltiplo de 5, ¿no? Pues si divides entre 5 es 125, otra vez entre 5, 25, y te das cuenta de que 625 es 5 elevado a 4. Entonces, de nuevo, ¿a qué número hay que elevar 5 para que te dé 5 elevado a 4? Pues lógicamente a 4, ¿no? Estos primeros 4 sencillitos. Bien, tenemos aquí otros 4 ya con algunas peculiaridades. Primero, logaritmo decimal de este número, pues yo no lo veo tan claro, ¿no? Entonces, si uno ve claro que 0,01 es 10 a la menos 2, porque mueves la coma 2 posiciones, esta es mi notación científica, pues ya está, lo ve. Si uno no lo viese tan claro, dice, vamos a ver, esto, si lo escribo en forma de una fracción, es 1 partido 100, ¿no? O sea, hago la fracción generatriz de este, que me dé este número, ¿vale? Y 1 partido 100 es 1 partido 10 al cuadrado. Y 1 partido 10 al cuadrado lo puedo poner en forma de potencia con exponente negativo y es 10 a la menos 2. Por lo tanto, ¿a qué número tengo que elevar 10? Es un logaritmo decimal. ¿Para que me dé 10 a la menos 2? Pues lógicamente a menos 2. El segundo caso, ya lo tenemos así en forma de fracción, lo dentro del logaritmo. Logaritmo neperiano, o sea, un logaritmo en base e. Logaritmo neperiano de 1 partido e elevado a 6, pues nos imaginamos también esta fracción en forma de un número con exponente negativo, que es hacer la inversa, ¿vale? Logaritmo neperiano de e a la menos 6, entonces, ¿a qué número hay que elevar e para que te dé e a la menos 6? Pues lógicamente a menos 6, ¿vale? Fácil. Este de aquí, logaritmo de una raíz. Y este también, esta es una raíz cuadrada, esto es una raíz con índice mayor que 2. Vale, si recordáis había una de las propiedades que era el índice de aquí, que en este caso sería un 2, pasa como denominador, dividiendo. Y la base, veis que es un 3, ¿no? Entonces, esto sería, vamos a aplicar la definición primero, logaritmo en base 3 de 3 dividido entre el índice que es 2. El logaritmo en base 3 de una misma base es 1, por lo tanto esto sería 1 partido 2, un medio, ¿vale? Primera manera de hacerlo. Segunda manera, voy a borrar. Sería la segunda manera, imaginarse que esta raíz es una potencia. Las raíces se pueden escribir en forma de potencia, por lo tanto esto sería, en vez de poner raíz cuadrada de 3, ponemos 3 elevado a un medio. Y entonces ese un medio, ¿a qué número tenemos que elevar 3 para que me dé 3 elevado a un medio? Pues lógicamente a un medio, ¿vale? O sea, dos maneras de hacerlo. El de abajo,
lo vamos a hacer también de las dos maneras. Primero, aplicando la propiedad de un logaritmo de una raíz. El índice iría fuera, ¿vale? Pero aquí tenemos un 4. Entonces, este 4 lo vamos a escribir, bueno, lo vamos a hacer después. Primero, pasamos el índice, pasa como denominador, por lo tanto, logaritmo en base 2 de 4 partido el índice que es 5. Vale. ¿A qué número tenemos que elevar 2 para que me dé 4? A 2, ¿vale? Pues ya directamente 2 quintos. Primera manera de hacerlo, ¿vale? Segunda, borro. Nos lo imaginamos como una potencia, ¿vale? Y para eso vamos ya, primero vamos a descomponer ese 4, logaritmo en base 2 de, lo pondremos como 2 elevado a 2. Vale, siguiente paso, escribimos la raíz como una potencia con exponente fraccionario. Logaritmo en base 2 de 2 elevado a 2 quintos. Entonces, ¿a qué número tenemos que elevar 2 para que me dé 2 elevado a 2 quintos? Pues a 2 quintos. Y ya estaría. Vamos a ver aquí otros dos casos más que se empiezan a complicar un poquito. ¿Por qué? Porque aquí tenemos pues una suma y una resta de logaritmos. Y vamos a utilizar las propiedades que habíamos visto. La suma de logaritmos es el logaritmo de la multiplicación de las dos cosas que están dentro del logaritmo. Entonces, pues bueno, seguimos poniendo logaritmo en base 6 y será de 4 multiplicado por 9. Esto estaría todo dentro del logaritmo, porque decíamos que el logaritmo de una multiplicación es el logaritmo de uno más el logaritmo de otro. Vale, ¿cómo seguiría esto? Podemos hacer directamente 4 por 9 porque son números muy pequeños. Si no, lo descomponemos en factores primos y ya está. Entonces sería el logaritmo en base 6 de 4 por 9, 36. Entonces, o bien uno lo ve directo ya, vale, ¿a qué número hay que elevar 6 para que me dé 36? A 2. O si no, lo descomponemos. 36 es 6 al cuadrado, perdón. 36, 6 al cuadrado. ¿A qué número hay que elevar 6 para que me dé 6 al cuadrado? A 2. Segundo caso. Este de aquí. Tenemos también una resta de logaritmos. Lo escribimos como el logaritmo en base 5 de 1000 entre 8. Una resta es el logaritmo de la división. 1000 entre 8 es 1025, ¿vale? Logaritmo en base 5 de 1025, puedes dividir 3 veces entre 2, ¿no? 500, 250, 125. Truco, pro tip. Vale, logaritmo de 125 lo voy a descomponer. Es 5 a la 3, porque es 25 por 5, ¿vale? ¿A qué número hay que elevar 5 para que me dé 5 a la 3? Pues lógicamente a 3. Muy bien. Tenemos esos dos últimos ejemplos. Por cierto, antes he olvidado decir en los dos ejemplos de antes que no se podían calcular los logaritmos por separado y luego sumarlos o luego restarlos. La única manera de hacerlo era juntarlo todo y luego sí que podíamos calcular el logaritmo. Aquí pasa algo parecido, ¿no? Logaritmo en base 12 de 3, pues no lo podemos calcular. Logaritmo en base 12 de 16, no es exacto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos juntarlo. Vamos a utilizar la propiedad de los logaritmos en primer lugar de un numerito multiplicado por el logaritmo venía de una potencia de lo de dentro, un exponente. Entonces, vamos a escribirlo como logaritmo en base 12 de 3 al cuadrado, este número pasaría multiplicando, ahí está, más logaritmo en base 12 de 16. Vale, y ahora los juntamos. ¿Cómo los juntamos? Como es una suma de logaritmos, es el logaritmo de la multiplicación, o sea, logaritmo en base 12 de 3 al cuadrado multiplicado por 16. Vale, este 16 lo vamos a poner, es 2, vamos a hacer un paso ya. Esto es 2 a la 4, pero también es 4 por 4, 16. Entonces, vamos a ponerlo así, 4 al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué me va a interesar? Yo ahora tengo que jugar un poco con estos números para conseguir una base 12. Y 3 por 4 es 12. Entonces, fijaros que esto es lo mismo que poner logaritmo en base 12 de 3 por 4 al cuadrado. Y ahora, o bien este 2 del exponente me lo llevo delante y lo pongo multiplicando,
o bien simplemente pongo 12 elevado a 2, es lo más sencillo, ¿vale? ¿A qué número tengo que elevar 12 para que me dé 12 elevado a 2? Pues a 2. Ya está, fijaros con qué cálculos más sencillos lo hemos resuelto. Y por último, este que es un poquito lioso, porque logaritmo en base 4 de 8. Entonces tú a lo mejor puedes empezar a poner, pues 8 es 2 a la 3, tal, pero 2 a la 3, no, ¿a qué número tengo que elevar 4? No sé a qué número, porque no es exacto, no es un número natural. Entonces, ¿qué se puede hacer? Había una propiedad, si os acordáis, que es el cambio de base. Entonces, tanto el 4 como el 8 son potencias de 2. Pues vamos a cambiar base, vamos a poner una base 2. Entonces, el cambio de base era logaritmo en base 2 de 8 entre logaritmo en base 2 de la base anterior, 4. Entonces, sin escribirlo descompuesto en nada, ¿a qué número hay que elevar 2 para que nos dé 8? A 3, ¿no? 3. ¿A qué número hay que elevar 2 para que nos dé 4? A 2. 3 medios, o sea, era 1,5. Hay que elevar 4 a 1,5 para que te dé 8. Muy bien, pues esto es todo. Espero que os sirvan estos ejemplos para ver cómo aplicar de manera práctica las propiedades de las operaciones con logaritmos. Recordad suscribiros y darle a like si os gusta mi contenido y nos vemos en el próximo.